Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente y la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida al simposio que tendremos el día de hoy, Sostenibilidad en la Ingeniería Civil y Problemas y Soluciones. Antes de iniciar con el simposio, les voy a dar unas pequeñas indicaciones. Recordarles que durante todo el simposio de hoy, o los 3 días, pueden anotar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de esta plataforma. Esas preguntas se estarán contestando vía correo electrónico cuando se les envíe el certificado de participación del simposio. También recordarles que con el nombre con el que ingresan a esta aplicación será el certificado de participación para que por favor se renombren y coloquen su nombre completo con ambos apellidos para no tener problemas con el certificado. Damos inicio con el simposio de esta tarde. Primeramente, el profesional, el ingeniero Carlos Castro, dará unas palabras de bienvenida a todos ustedes. Le doy la palabra a don Carlos Castro. Muchas gracias, Carol. Y muchas gracias a todos y a todas por unirse el día de hoy a esta actividad. Una actividad que tenemos mucho tiempo planeando en la comisión, en las comisiones, que le hemos dado muchísima cabeza y que pensamos que en tiempos de pandemia y de COVID iba a ser muy difícil llevar a cabo. Pero que bueno, gracias a Dios el día de hoy estamos dando inicio a la primera de la que esperamos sean muchas ediciones de este simposio, porque esta actividad nace con el fin de integrar a los estudiantes con los profesionales, a integrar a los profesionales nuevos y jóvenes con el colegio profesional y a integrar a los profesionales que ya tenemos un ratillo más de andar por ahí, también con el colegio. Y a la vez visibilizar un poco más el aspecto de la sostenibilidad y el ambiente y cómo es parte integral de esta carrera que elegimos. Y como parte de ese concepto de sostenibilidad está el respeto y la cohesión y el trabajo conjunto. Y creo que eso es lo más importante de este simposio. El trabajo conjunto. El trabajo conjunto que hemos hecho con la Comisión del Profesional Joven para no trabajar como islas nuestras comisiones dentro del colegio profesional y el gran respaldo que hemos obtenido de parte de ellos y su conexión con las diversas universidades. Y esa unión y esa cohesión que estamos teniendo con las universidades, con las casas de enseñanza. De manera que todas y cada una de ellas puedan verse representadas acá, con uno, con dos participantes, con tres participantes, con quienes necesiten. Y entendamos que en estos tiempos y dentro del concepto de sostenibilidad, debemos unirnos y debemos comportarnos como un gremio unido y que son valiosas las ideas que tenemos todos y que salen de muchos lugares y que cuando nosotros nos unimos, no solo entre los mismos profesionales de ingeniería, sino que empezamos a apoyarnos con otras disciplinas, que ese es uno de los objetivos que tenemos a futuro para esta actividad, que sea interdisciplinaria, empezamos a generar proyectos realmente integrales y un verdadero desarrollo sostenible. El día de hoy vamos a tener dos intervenciones muy interesantes de estudiantes, de estudiantes no, de ingenieros ya, de profesionales recién graduados, con ideas, como les digo, muy interesantes y muy valiosas en este sector. Y una charla magistral con un compañero, ex compañero ya de la Comisión de Sostenibilidad, lo lamentamos tremendamente, que es Alberto Montalvo, que nos va a hablar un poco de techos verdes. Y la idea es empezar a conocer de esos temas que muchas veces dejamos un poquito de lado cuando hablamos de la ingeniería civil y que tienen una preponderancia enorme, significativa en esta nueva realidad que estamos enfrentando. Espero que para cada uno de ustedes sea de provecho estas charlas. Espero que para los participantes también sea una punta de lanza de grandes cosas y poder llevar sus proyectos un poco más allá.
Y espero que el cierre que tenga con la charla magistral, que cada uno de los 3 días vamos a tener un destacado profesional presentándonos un tema de actualidad, sean también la flor en el ojal que necesitamos para cerrar este gran evento. De parte de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, dejamos abiertos nuestros canales de comunicación para que nos conozcan más, para que se unan a nosotros y participen en estas actividades. Y bueno, y también de parte de la comisión, me voy a tomar la libertad de hablar también por parte de la Comisión del Profesional Joven, quienes también son, bueno, son súper relevantes para lo que estamos haciendo hoy, para lo que hemos estado planeando y para lo que seguiremos haciendo. Entonces, les invitamos a todos a acercarse al colegio federado, acercarse al colegio de ingenieros civiles y a disfrutar cada uno de los temas que estamos haciendo acá. Esto es para generar apoyo, para unirnos y para crear más conocimiento. Entre más conocimiento tengamos a nuestra disposición, entre mejor enterados estemos, informados de lo que atañe a nuestro gremio, mejores profesionales vamos a ser y mejor vamos a desempeñar nuestras funciones. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Castro por sus palabras de bienvenida. Iniciamos con la primera conferencia que tenemos para esta noche. El tema es Estructuración y diseño del sistema de drenaje pluvial y vías de los principales cuadrantes de la comunidad de Disneylandia en el distrito de Pital de San Carlos, a cargo de la Universidad Isaac Newton, con las panelistas Cintia Cerdas y Cintia Flores. Voy a presentar a las panelistas que tenemos el día de hoy. Doña Cintia Flores Rodríguez es funcionaria municipal desde hace 6 años y actualmente se desempeña como inspectora vial en el Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en el municipio de San Carlos. Es egresada de licenciatura de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Isaac Newton en la sede central de San Carlos. Además, doña Cintia Cerda Rojas, la segunda panelista, se desempeña hace 8 años como gerente administrativa en la empresa de ingeniería Chacón Cerdas Consultores Limitada, misma que se ha desarrollado en el campo de la topografía para obra civil, agrimensura, avalúos de bienes inmuebles e ingeniería civil en general, perdón. Es contadora privada, estudios en administración de empresas y egresada de la licenciatura de la carrera de la Ingeniería Civil de la Universidad de Isaac Newton en la sede central de San Carlos. Sin más, les doy el pase a las panelistas. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos los participantes. Nuestro tema se basa en la solución a los problemas de evacuación pluvial, sobre todo, y el manejo de aguas residuales de una comunidad acá del Cantón de San Carlos. Entonces, a continuación les vamos a compartir una pequeña presentación para ilustrar nuestro proyecto de graduación. Muy buenas noches a la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, a la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles y a todos los participantes en general de este simposio sobre sostenibilidad en la ingeniería civil. De modo introductorio, podemos citar que los problemas específicos de nuestro proyecto son los siguientes. Sobre todo problemas de saturación de los suelos, las vías públicas no cumplían con un adecuado sistema de evacuación de aguas pluviales y el mal manejo de aguas residuales. ¿Por qué fue importante desarrollar una solución para esos problemas? Pues bien, esta comunidad tiene aproximadamente 508 familias, en su mayoría de escasos recursos económicos. Estas personas necesitaban una solución viable y rápida para los problemas de inundaciones por precipitaciones, ya que esto, aunado al gran problema que existía del mal manejo de aguas residuales, venía a representar un gran riesgo, no solo social, sino de salud para los habitantes de esta comunidad. Como antecedentes principales podemos citar la topografía del lugar, la cual es bastante plana, además la presencia de suelos permeables y de fácil saturación. También la mala planificación vial y la deficiencia en el manejo de sistemas sanitarios.
Como planteamiento del problema para el desarrollo de los objetivos de nuestro proyecto, podemos citar la inadecuada planificación del manejo de aguas pluviales, el mal estado de las superficies de rodamiento de la comunidad, un inadecuado diseño de señalización y demarcación vial y el mal manejo de aguas residuales. Para este proyecto se realizó un inventario de las vías a intervenir, en total fueron 9, como se pueden ver en el siguiente mapa. Los objetivos de nuestro proyecto de graduación son los siguientes. Como principal tenemos elaborar un reordenamiento completo de los sistemas de evacuación pluvial y de estructura de pavimentos de acuerdo con el diseño del sitio en dicha comunidad. Dentro de los objetivos específicos mencionamos hacer un diseño completo de la red pluvial de la comunidad de Disneylandia, además del diseño final de las vías, incluyendo calzada, aceras, cordón y caño. Número 2, recomendar un diseño de pavimentos adecuado a las necesidades del área urbana de la comunidad. Número 3, llevar a cabo un levantamiento detallado de las necesidades de demarcación y señalización vial. Número 4, realizar una guía de recomendaciones de ingeniería ambiental para ser utilizada en la ejecución del proyecto de la comunidad de Disneylandia. Y por último, efectuar una propuesta para la implementación de sistemas sanitarios eficaces. Buenas noches. Como se muestran las ilustraciones que les presentamos a continuación, estas son unas de las calles de la comunidad de Disneylandia, calle Las Américas y calle Brisas. Esta comunidad de Disneylandia por más de 7 años ha sufrido de constantes inundaciones, problemas y afectación a la salud pública de los habitantes de su comunidad. Como se muestran en estas ilustraciones, esta comunidad ya presenta un completo colapso en el sistema de evacuación pluvial que tenía. Ellos tenían conexiones, los habitantes de esa comunidad tenían conexiones ilegales de los sistemas de tratamiento, de los sistemas de aguas residuales al sistema de evacuación. Y el sistema de evacuación que existía, o el poco sistema de evacuación que existía en esta comunidad, ya estaba colapsado. La topografía no permitía o no contaba con suficientes desfogues para todo, tanto agua pluvial y agua residual que se producía en la comunidad, se pudiera desfogar a los sistemas, lo cual se causaban constantes situaciones y de enfermedades. Muchas veces esta comunidad fue víctima de brotes de dengue, virus. Como antecedentes a la problemática expuesta por mi compañera, podemos citar principalmente, como vemos acá, es un mapa de curvas de nivel y podemos ver que la topografía es bastante plana, lo cual facilitaba la inundación de la comunidad. Además, la comunidad está rodeada por 3 cuerpos de agua principales. Acá podemos ver las áreas con potencial a inundación. Esto está basado en un check de la Comisión Nacional de Emergencias que se puede encontrar en el Sistema Nacional de Información Territorial del Registro Nacional. Aquí tenemos 3 cuerpos de aguas y las zonas vulnerables para la inundación. En la parte inferior vemos una sombra gris. Esto es el área de influencia de la quebrada San Jorge. Esta cabe recalcar que además en periodos de precipitaciones muy fuertes colapsaba el sistema de alcantarillado de la Ruta Nacional 250. Qué extraño. Bueno, creo que tenemos problemas con la imagen de este. Bueno. Disculpen porque tuvimos problemas con la imagen, pero como diseño de evacuación pluvial en nuestro proyecto de graduación, estos diseños fue una propuesta que realizamos a la municipalidad como diseño del sistema de evacuación pluvial. Se realizaron 4 redes de evacuación, 4 desfogues finales. Este es uno de los desfogues que se realizó de las calles que más problema tenía, que era calle Las Américas. Para este diseño se propusieron 3 tipos de tuberías que se conectaban entre sí por medio de pozos. Se realizó cordón y caño, y del cordón y caño el agua se dirigía a tragantes. Estos tragantes conectaban
con tubería de diámetros de 24 pulgadas a los pozos, y de los pozos se dirigía a un desfogue final. En específico tuvimos que realizar, para este proyecto tuvimos que realizar un informe hidrológico, el cual nos permitía y nos arrojaba los datos para poder definir los diámetros de tubería que íbamos a requerir para el diseño de este proyecto. Para esta propuesta, la Municipalidad de San Carlos tuvo que adquirir una franja de terreno para lograr desfogar estas dos calles, ya que por la topografía del terreno no se tenía un lugar específico, o por medio de las rutas que existían no se contaba para un desfogue pluvial. Estas son fotografías. El proyecto nosotros lo entregamos a la municipalidad como una propuesta, como nuestro proyecto de graduación, y la municipalidad, por medio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, logró el financiamiento del proyecto, ya que tenía un costo económico bastante elevado. El Ministerio de Vivienda lo financió y se ha logrado llevar a cabo las obras. Entonces, este proyecto de graduación no solo quedó en papel, sino que se hizo una realidad. Como parte de los objetivos del proyecto de graduación también estaba el diseño de vías, ya que no se contaba con secciones típicas adecuadas para los habitantes de la comunidad. Por esta razón se realizó, como vemos en este mapa, este diseño, que se tuvo que adecuar a los derechos de vía ya existentes. Se realizaron diferentes secciones típicas. Acá en las fotografías podemos ver la gran diferencia, como está actualmente la comunidad, gracias a ese diseño. Las superficies de ruedo con las que se contaba en la comunidad de Disneylandia, como se observa, no se contaban con cordón y caño adecuado. Las superficies de ruedo estaban completamente dañadas y colapsadas. Eran rutas, la gran mayoría de sus rutas estaban en tierra y en lastre, por lo cual fue necesario también intervenir la superficie de ruedo. Se realizó un diseño en el cual se realizaron y se propusieron los bombeos específicos para realizar el adecuado desfogue de las aguas. Estos fueron los dos diseños de pavimentos que se realizaron. Las dos líneas en azul son rutas que sabemos que se van a utilizar como rutas alternas si en algún momento llega a colapsar la ruta nacional. Y los caminos en rojo son rutas vecinales. Para ellas se propuso un espesor y se propusieron otro tipo de diseños de asfalto, el cual se tomaron parámetros como TPDs, y se tomó en cuenta ya que en las rutas en azul se transportan piña, algunos camiones tipo tándem, entonces por eso se hizo esa propuesta. Así quedó finalmente el diseño de pavimentos, ¿verdad? Se puede observar cómo cambió visualmente la comunidad de Disneylandia y cómo mejoró, digamos, la calidad de vida de todos los habitantes de esta comunidad. Otro de los objetivos de este proyecto de graduación fue pues donarle a la comunidad un diseño adecuado de ingeniería vial. Como podemos observar en estas fotografías, la comunidad no contaba ni mínimamente con demarcación horizontal, y la señalización vertical que existía era realmente mínima. Para eso se elaboró este diseño. Eso es un croquis general de la comunidad de Disneylandia. Se basó en el Manual Centroamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito y fue elaborado con la supervisión del director de Ingeniería Vial, que en ese entonces había acá en el cantón de San Carlos. Aquí observamos cómo se está implementando la propuesta de ingeniería vial. Esto aún está en proceso porque es como la fase final del proyecto. Como uno de los objetivos primordiales de este proyecto de graduación y enfocándonos en el tema principal de este simposio, trabajamos en el diseño de una guía ambiental
esta guía ambiental, el principal objetivo era la supervisión y la verificación por parte de la municipalidad en el momento de la ejecución de las obras. Ya como les hemos explicado, la comunidad de Disneylandia ha sido una comunidad impactada grandemente ambientalmente y se han generado muchos daños debido a que la comunidad está rodeada por 3 cuerpos de agua. Entonces, nuestro objetivo con esta guía ambiental es que a la hora que se realicen las obras se puedan minimizar todos esos daños ambientales que pueda producir la construcción de un proyecto tan grande como es la construcción de este sistema de evacuación pluvial que nosotros recomendamos a la municipalidad. Estos aspectos que se muestran son algunos de los factores que quisimos recomendar mitigar en la construcción del proyecto, que no se realizara un mayor impacto, que se velara por cuidar la vegetación que existe en la zona, cuidar los cuerpos de agua existentes y que no se realizara la contaminación por medio de algún tipo de material o los materiales que se fueran a utilizar en ese momento para la construcción del proyecto. Nuestro mayor objetivo era velar por también la salud de los habitantes de la comunidad, ya que habitan más de 508 familias en este lugar. Es un lugar también donde se encuentran áreas comunales que la comunidad pretende en algún momento mejorar para el disfrute de la comunidad de Disneylandia. Bueno, aparte de los factores mencionados por mi compañera, en este proyecto nos encontramos con los siguientes puntos de impacto ambiental. Como ya hemos mencionado, las viviendas de la comunidad se veían afectadas. Era muy común que se inundaran, la gran mayoría. La comunidad de Disneylandia, dijimos, está en el distrito de Pital, el cual pertenece a la región norte, a la subregión norte número 4. Acá el clima es bastante lluvioso, las temperaturas son muy altas, por lo tanto hay un gran índice de humedad y todo esto venía a afectar pues estos factores. Esta gran precipitación que recibimos acá en esta zona al año, que aproximadamente en promedio son 3.020 milímetros al año, pues provocaba también y facilitaba el estancamiento de aguas pluviales, ya que el sistema que existía era totalmente ineficiente, no daba abasto para la cantidad de precipitación que recibía la comunidad. En los sistemas sanitarios, en su gran mayoría, eran totalmente inadecuados, no se le daba el mantenimiento ni la limpieza necesaria, y esto contribuía al colapso de estos sistemas sanitarios. Estas dos cosas aunadas pues facilitaban la proliferación de enfermedades y virus. Esto afectaba directamente a la comunidad y era un gran problema. Y no solamente eso, sino que también estaba el problema de la contaminación de los 3 cuerpos de agua aledaños a la comunidad. Como se muestran las ilustraciones, esto es parte de las aguas que vertían los mismos vecinos de la comunidad a los sistemas de evacuación pluvial, que estaban un poco obsoletos, pero también estas aguas contaminaban y producían malos olores, se producían como lo explicó la compañera antes, problemas de dengue y bueno, entre otras cosas que ya hemos mencionado. Estos fueron unos diseños que se propusieron. La compañera Cintia los va a explicar. Que como ya hemos mencionado, no había un sistema adecuado para el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, otro aporte que decidimos realizar en este proyecto fue la realización de diferentes pruebas de infiltración. Se realizaron un total de 10 pruebas distribuidas en los diferentes sectores de la comunidad de Disneylandia. En este mapa podemos observar la ubicación de cada prueba y las velocidades de infiltración resultantes de este estudio. Gracias a esto, muchos vecinos han tomado en cuenta la recomendación y han cambiado totalmente sus sistemas sanitarios, evitando así la proliferación de los problemas de salud que ya hemos mencionado anteriormente.
Como soluciones que se brindaron por medio de este proyecto, se implementó y se le solicitó a la municipalidad implementar el diseño de evacuación pluvial que diseñamos específicamente para este proyecto, el cual contaba se hicieron las pruebas por medio del informe hidrológico y contaba con diámetros adecuados, con tragantes y pozos de registro que cumplían con todas las normas establecidas en este país para un diseño, ¿verdad? Utilizamos también la guía del AIA para elaborar este diseño. Además, se adecuaron las vías cumpliendo con aceras, rampas de acceso, una calzada adecuada y cordón y caño. Se implementaron diseños estructurales, igual nos guiamos con todos los parámetros y la legislación que contamos en este país como profesionales para el diseño de estos proyectos. Se efectuó un diseño de demarcación, se implementó una adecuada y constante guía ambiental, digamos, la guía ambiental siempre respetando toda la normativa de este país y velando y procurando por el bienestar de los habitantes de la comunidad, satisfaciendo sus necesidades como vecinos, y se llevó a cabo también el diseño de los drenajes y tanques sépticos, los cuales fueron entregados a la municipalidad, y estos, por medio de la parte de social e ingeniería del departamento que ejecutó este proyecto, se pudieron llevar a cabo y se les llevó la guía a los vecinos para dicho proyecto. Esta es la ejecución del proyecto. Bueno, tuvimos problemas ahí con una de las imágenes, pero para nosotros, y tal vez para ir cerrando con esta presentación, esta es nuestra última diapositiva. Para ir cerrando con esto, para nosotros es muy gratificante como estudiantes saber que nuestro proyecto no solo quedó en papel, sino que pudo ser una realidad, una solución para los vecinos, sobre todo para el tema que estamos de este simposio, la parte ambiental. Se mitigó grandemente el daño ambiental que se estaba generando a esta comunidad, a los cuerpos de agua, que era una preocupación que tenían tanto el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Carlos, todos los entes, los vecinos de esta comunidad. Y fue un gran aporte a la comunidad, ya que era una comunidad de escasos recursos y no se contaba con el suficiente financiamiento para llevar a cabo estas obras. Y bueno, nosotros pudimos aportar ese granito de arena a esta gran comunidad, y es una alegría para nosotros saber que se ejecutaron las obras. No nos queda más que agradecer la oportunidad de haber participado en este simposio. Hasta aquí llega nuestra presentación. Como dice mi compañera, esperamos haber aportado un poquito en este tema tan amplio que es el medio ambiente y la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les damos a las panelistas que iniciaron nuestro simposio, a doña Cintia Cerdas y Cintia Flores de la Universidad de Isaac Newton. Continuamos con nuestra segunda conferencia del día de hoy. El tema es análisis de la influencia de la cobertura vegetal en el comportamiento hidrológico de un techo verde extensivo, a cargo del expositor, el ingeniero Marlon Camacho Coto de la Universidad de Costa Rica. Antes de que inicie la conferencia, vamos a presentar al panelista. Es licenciado de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Su trayectoria profesional ha sido estudios de hidrológicos en AZ Ingeniería Integral, también estudios de riesgo de inundación en cauces y diseño de obras de protección en Rivering de Costa Rica S.A., además de instalación de techos verdes y otros sistemas de techos y cerramientos en SCT. También en octubre del 2019 presentó la ponencia en el 15º Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil en Bogotá, Colombia. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Marlon Camacho. Muchas gracias, Carol. Y quiero iniciar agradeciéndoles
la presencia y agradeciéndole a la comisión el espacio que se me brinda para presentar esta investigación, esta ponencia que se deriva de lo que fue mi tesis de grado en la Universidad de Costa Rica. Nada más regálenme un momentito para compartir la pantalla. Por favor me dicen si están viendo la presentación. Aún no, Marlon. Ok, regálenme un momentito. De ahí la podemos ver, don Marlon. Ahí se está viendo. Ok, perfecto. Okay. Entonces, vamos a iniciar. Como ya mencionó Carol, el tema de la ponencia que voy a presentar ahorita es el análisis de la influencia de la cobertura vegetal en el comportamiento hidrológico de un techo verde extensivo. En primera instancia vamos a presentar lo que sería la agenda de la presentación. Vamos a iniciar viendo lo que es el problema específico. Vamos a ver algunos conceptos clave que son necesarios para entender algunos de los términos que se van a utilizar en la presentación. Vamos a ver por qué es importante la investigación que se realizó. Luego ya vamos a puntualizar en lo que fueron los objetivos de la tesis, el programa experimental que se desarrolló, los resultados y las conclusiones que se obtuvieron. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el problema específico. Según el 21º informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, el crecimiento urbano que se ha dado en nuestro país se ha dado de una manera desordenada, que se ha caracterizado por la ausencia del ordenamiento territorial. Una de las consecuencias que se producen por la falta de este ordenamiento a la hora de expandir nuestras ciudades es la generación de escenarios de riesgo para la vida y para la seguridad de las personas. Para ver algunos datos que se desprenden de este informe, entre el 2010 y el 2014, los metros cuadrados de construcción dentro de la gran área metropolitana prácticamente se duplicaron. Y otro dato que brinda el informe es que si se consideran los eventos de desastre que se han producido en el Valle Central entre los años 1985 y el 2013, se tiene que el 57% de estos eventos han sido relacionados con lluvias y con inundaciones. Entonces, esto es debido a que uno de los efectos más notables que se da por el aumento de la mancha urbana en la GAM es la impermeabilización del suelo. Este mapa que se muestra aquí es igualmente extraído del informe de desarrollo humano sostenible y muestra la densidad de urbanización o de área urbanizada en diferentes cantones de la gran área metropolitana. Si logramos observar, se ve que en cantones de la zona central de San José o del cantón central de San José existen áreas urbanizadas que van del 85 al prácticamente 99%. Esto implica, o nos indica más bien, que en el centro de San José existen áreas donde prácticamente el 100% de la cobertura o del suelo está impermeabilizado, y tenemos un comportamiento similar en las cabeceras de cada provincia y en cantones circundantes a esta zona. Entonces es cada vez más la cantidad de área impermeabilizada que tenemos en nuestras ciudades. Ahora vamos a ver algunos conceptos clave que son necesarios para comprender lo que se va a explicar a continuación. Vamos a empezar repasando lo que son los hidrogramas. Quizá no todos los presentes sean ingenieros civiles, entonces es bueno explicar o recordar lo que es un hidrograma para poder entender de qué se está hablando aquí. Estos hidrogramas son representaciones gráficas que muestran cómo una lluvia determinada se transforma en escorrentía. Entonces,
a partir de un hietograma que nos muestra una precipitación dada, tenemos un punto donde el caudal va aumentando con respecto al tiempo y llega a un punto en donde donde ese caudal o esa lluvia se convierte en escorrentía superficial. Llega a un punto donde el caudal alcanza su valor máximo. A este punto se le va a llamar, o le llamamos, el caudal pico. Otro dato que es importante que conozcamos es el concepto de tiempo de retención o tiempo de retardo, que básicamente es el tiempo que se encuentra desde el centro de gravedad del hietograma hasta el caudal pico. Simplemente es como el tiempo que se tarda desde que inicia la lluvia, por decirlo en palabras sencillas, hasta el punto en donde se tiene el máximo caudal en un determinado punto de control. Ahora vamos a ver el efecto que tiene la impermeabilización del suelo sobre estos hidrogramas. Vamos a partir de una cuenca en su estado natural, una cuenca no urbanizada. A partir de una precipitación dada, la respuesta hidrológica de esta cuenca, debido a las abstracciones que son producidas por la cobertura vegetal. Al hablar de abstracciones nos referimos a la lluvia que queda retenida en la cobertura vegetal y que no impacta directamente el suelo. A través de esas abstracciones y de la capacidad de infiltración que tiene el suelo al estar en su estado natural, tenemos como consecuencia que la escorrentía superficial se da de una manera lenta. Y esto nos genera un hidrograma como este que se ve aquí, en donde tenemos un gran volumen de agua que se infiltra o queda abstraída en la vegetación y un menor volumen que se convierte en escorrentía superficial. ¿Qué es lo que sucede cuando las cuencas empiezan a urbanizar y por ende a impermeabilizar el suelo? Que cada vez existen menos áreas vegetales que favorecen esas abstracciones, esa evapotranspiración natural y esa infiltración en el suelo, y cada vez es más el volumen de agua que queda superficialmente. Por lo tanto, en una cuenca urbanizada tenemos hidrogramas con esta forma, donde el volumen de agua que se infiltra o que se retiene por la cobertura vegetal es muy pequeño y prácticamente toda la lluvia que cae se convierte en escorrentía superficial. Y esto desencadena problemas como los que vivimos año tras año en nuestros centros urbanos, que son las inundaciones. Entonces, ahora pasemos a ver lo que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Antes de explicar este concepto, sería bueno repasar o definir lo que son los sistemas urbanos de drenaje convencional, que si existe algo sostenible es porque existe algo que no lo es. Y los sistemas de drenaje convencional básicamente se basan en la filosofía de evacuar el agua de manera rápida de las diferentes microcuencas, por decirlo así, o de los proyectos. Y es un enfoque muy minimalista, en el sentido de que lo que me interesa es evacuar el agua de mi lote, de mi proyecto, de mi área, lo más rápido posible y depositarlo en un sistema de alcantarillado subterráneo que igualmente lo que hace es sacar esa agua lo más rápido posible de las ciudades y depositarlo en algún cuerpo receptor. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son sistemas alternativos de gestión del agua pluvial, que combinan aspectos tanto hidrológicos como medioambientales, pero igualmente sociales, que además de tener como principal objetivo el control pluvial para evitar inundaciones, protegen los sistemas naturales integrando el tratamiento de agua de lluvia en el paisaje antrópico. Y pueden clasificarse en varios niveles de control. Para cada uno de ellos existen elementos específicos. Entonces me gustaría tocarlos un poquito solamente como para que nos demos una idea de cómo van organizados estos sistemas. Tenemos sistemas de control en el origen, que son sistemas que básicamente gestionan el agua de lluvia en el mismo punto en donde ésta cae. Son sistemas a nivel micro, a nivel individual de cada proyecto, por decirlo así. Y dentro de algunos de los que podemos mencionar están las superficies permeables, pozos y zanjas de infiltración, depósitos de infiltración y los techos verdes, que es a lo que nos vamos a enfocar dentro de un momento, ya en un aspecto más específico.
También existen sistemas de transporte permeable que permiten seguir gestionando esta agua de lluvia en el recorrido que tiene desde el punto en donde es captada en el origen hacia ya sea el punto de evacuación o un sistema de tratamiento pasivo, que por eso ahora en la definición vimos que tienen un paso más allá de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible que permiten inclusive el tratamiento de las aguas de lluvia, que es algo que prácticamente no se ha escuchado en el ámbito nacional. Hasta ahorita en nuestro país estamos dándole un poco más de importancia a lo que es el tratamiento de las aguas negras, aguas residuales, pero realmente hablar de tratamiento de aguas de lluvia es algo que todavía no se conoce mucho. Pero bueno, volviendo a estos sistemas de transporte, son sistemas que permiten esa infiltración, esa devolución del agua al terreno en el periodo en el que son transportadas. Y tenemos también los sistemas de transporte pasivo, que como ya les mencioné, son depósitos ya a una escala mayor, a una escala de ciudad, que permite concentrar las aguas de lluvia y no necesariamente evacuarlas a un cuerpo de agua, sino concentrarlas en puntos o en áreas específicas de gran volumen que permitan una gran retención, que permitan infiltración y el tratamiento pasivo de las aguas. A manera ilustrativa, aquí hay algunas imágenes de cómo se ven estos sistemas en cada uno de los niveles, como para que tengamos una idea más o menos de lo que estamos hablando. Ahora, ya aterrizando un poco, pasemos a ver lo que son los techos verdes. Una definición sencilla, se podría decir que un techo verde es el techo de cualquier edificación que esté parcial o totalmente cubierto de vegetación sembrada en un medio de cultivo adecuado, bajo el cual se encuentran una serie de membranas que cumplen distintas funciones, como servir de barrera para las raíces de las plantas, detener el agua que se infiltra en el medio de crecimiento e impermeabilizar la superficie de la losa en la que está colocada. Aquí tenemos igualmente un esquema visual que nos ayuda a comprender un poco más esta definición. Básicamente, tenemos una superficie sobre la cual se coloca el techo verde, que generalmente es una losa de concreto. Sobre la losa se colocan una serie de membranas para impermeabilizarla, para evitar que se filtre humedad dentro de la edificación, y una serie de membranas que son la membrana retenedora de humedad, que permite almacenar agua para el aprovechamiento de las raíces de las plantas, capas filtrantes para evitar el exceso de lavado de finos, y tenemos un sustrato o una superficie de crecimiento sobre la cual se coloca una capa vegetal. Entonces, ¿por qué son importantes los techos verdes o por qué es importante esta investigación? Los techos verdes tienen características muy particulares y propiedades muy deseables para nuestras ciudades. Podemos mencionar que reducen los volúmenes de escorrentía superficial y la tasa de agua de lluvia que salen de los techos. Además, favorecen las abstracciones y la evapotranspiración. ¿Por qué? Porque al tener un techo o el techo de un edificio cubierto con vegetación, estamos tratando de emular la condición natural del terreno antes de que se colocara o de que se construyera el proyecto. Entonces estamos favoreciendo esa abstracción inicial en donde las gotas de lluvia no impactan directamente sobre una superficie impermeable y son evacuadas al sistema de drenaje, sino que se trata de emular esa condición de la vegetación existente antes del proyecto. También mejoran la calidad del aire, pues los sustratos y la vegetación filtran partículas contaminantes de la atmósfera. Al tener vegetación, pues tenemos todos, digamos, este beneficio que tienen las plantas de filtrar partículas contaminantes, que a nivel de ciudad, en ciudades cada vez más densas, más pobladas, con más tráfico, con más industria, pues es un beneficio. También generan reducción del efecto de la isla de calor urbano y funcionan como aislante térmico para la propia estructura. Esto nos ayuda a tener ahorros energéticos en cuanto a sistemas de climatación pasiva dentro de las edificaciones. E igualmente presentan un efecto estético y psicológico positivo sobre los habitantes y proveen refugios a algunas especies que habitan las zonas. También por eso les mencionaba al inicio que estos sistemas tienen una función social, porque no solamente tienen una función ingenieril, sino que permiten tener espacios que pueden ser aprovechados
para el recreo de las personas, para la distracción. Igualmente en nuestras ciudades cada vez se densifican más, cada vez crecen más y cada vez son menos los espacios verdes, espacios públicos, espacios accesibles para tener una distracción, y todo esto, todos estos sistemas permiten tener o ser usados, además de la función ingenieril, como función social para que las personas tengan un ambiente diferente al cual accesar. Ya en términos un poco más técnicos, en nuestro país no existe una normativa que establezca lineamientos para el diseño de un techo verde, por lo que se utilizan normativas o guías internacionales que no necesariamente resultan aplicables a las condiciones climatológicas de nuestro país. Y además, estos sistemas casi no se diseñan de una manera ingenieril. Los techos verdes son vistos muchas veces como algo ornamental, algo para que el edificio se vea bonito, para estar en moda con lo verde, que es algo que suena mucho en nuestras épocas, en nuestra época. Pero realmente se nos olvida que son sistemas ingenieriles y como tales tienen que ser diseñados utilizando criterios técnicos, y realmente existen muy pocas investigaciones sobre las influencias o los factores que pueden influir en el comportamiento hidrológico o en el comportamiento en general de estos sistemas. Ok, entonces ya para centrarnos bien en de qué se trata la investigación que realizamos, el objetivo general era determinar qué efecto tiene la cobertura vegetal en la respuesta hidrológica de un techo verde extensivo sometido a condiciones de precipitación típicas de Costa Rica. Es decir, ver si realmente la vegetación que se coloca sobre un techo verde tiene alguna injerencia o no sobre el comportamiento hidrológico del mismo. Y los objetivos específicos fueron analizar el efecto que tienen 3 coberturas vegetales sobre la escorrentía, sobre la humedad del medio de crecimiento y sobre el caudal pico. Igualmente, identificar los tipos de plantas que producen un comportamiento más favorable en techos verdes sometidos a condiciones climáticas típicas de nuestro país. Para ver el programa experimental, el equipo que se utilizó es este que se muestra en las imágenes, la máquina hidrológica H313, que fue facilitada por el Laboratorio de Ingeniería Hidrológica Hidráulica de la Universidad de Costa Rica, y el equipo medidor de humedad KSD1, que fue facilitado por el Laboratorio de Suelos de la NAMI, igualmente de la Universidad de Costa Rica. El alcance o la metodología que se utilizó fue esta que se muestra en la imagen. Básicamente, escogimos 3 coberturas vegetales diferentes, que ahorita les voy a mostrar cuáles fueron, y 3 intensidades de lluvia distintas. Igualmente se realizaron pruebas en el medio de cultivo sin ninguna vegetación y en el sistema emulando lo que sería un techo convencional, que sería alguna superficie totalmente impermeable. Se mantuvieron constantes el espesor del medio de crecimiento, el espesor de este sustrato en el que se siembran las plantas, la pendiente del sistema, y las variantes fueron la intensidad de lluvia y el tipo de cobertura vegetal. Igualmente se realizaron mediciones de humedad al finalizar cada simulación de lluvia y 24 horas después de dicha medición. Esto para poder ver el efecto que tiene en el secado del medio de crecimiento cada una de las coberturas y considerar de esta manera el factor de saturación del suelo. Con toda esta información, al final se realizó un análisis de varianza estadístico, ANOVA, para poder ver si las diferencias que resultaron de cada una de las pruebas se puede considerar significativa o no. Eso lo vamos a ver ahorita en los resultados. Estas fueron las 3 coberturas que se utilizaron. Los nombres comunes con los que se les conoce aquí en el país son ajillo, manicillo y zacate dulce. Tienen los nombres científicos para ya una mayor precisión, pero estas fueron las plantas que se utilizaron. Y lo que se hizo básicamente es esto que se muestra aquí. Se construyeron unas canastas del tamaño del área de la máquina hidrológica, que son 2 metros cuadrados, y en cada una de ellas se sembró cada una de las coberturas. Se mantuvieron en un laboratorio por un periodo de tiempo previo a comenzar las pruebas, con el objetivo de que las raíces se desarrollaran bien dentro de la canasta. Se mantuvieron los cuidados diarios de riego, de exposición a luz solar, esto con el objetivo de que las plantas se arraigaran bien en el sistema y se pudiera decir que estaban en su pleno funcionamiento, por decirlo de alguna manera.
Y cuando ya las plantas estuvieron listas, entonces se armó el modelo dentro de la máquina hidrológica. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que básicamente fue la secuencia de cada una de las pruebas. Se colocó el sistema de techo verde dentro de la máquina hidrológica, que es una máquina que permite hacer simulaciones a escala de cuencas. En este caso, el techo verde se puede considerar como una microcuenca de alguna manera. Se realizaron simulaciones de lluvia utilizando calibraciones de los aspersores con los que cuenta la máquina. Se hizo toda una calibración de lo que es el caudal, transformarlo a intensidad de lluvia. Y una vez que se finalizaron las pruebas, se tomaba la medición de humedad y, como les mencioné, 24 horas después se tomaba otra medición de humedad para ver este efecto de secado del suelo que tenía cada una de las coberturas. Ahora pasemos a ver los resultados que se obtuvieron. Para el tiempo de crecida promedio, que como les recuerdo es el tiempo básicamente que transcurre entre el inicio de la lluvia y el alcance del caudal pico en el punto de control, tenemos estos datos de aquí. Tenemos que el manicillo fue la planta que generó un tiempo de crecida, un tiempo de retardo mayor, que fue aproximadamente el doble de un techo convencional. Para explicarlo un poco, estos gráficos de aquí muestran los comportamientos para cada una de las intensidades de una superficie totalmente impermeable. Si vemos este que está a la derecha, muestra el comportamiento del sistema colocando únicamente el medio de crecimiento. Con solamente colocar el medio de crecimiento, ese retardo en la llegada del caudal pico incrementó en un 10%. Y cada una de las coberturas vegetales aportaba un adicional en ese tiempo de retardo, hasta llegar a la cobertura de manicillo, que fue la que aportó el mayor retardo en este tiempo de escorrentía. Entonces, en palabras simples, lo que significa es que esta planta, al tener la presencia de esta planta en el techo, se retrasó la llegada del caudal pico de salida del sistema. Este comportamiento se explica por una combinación de dos factores, por la densidad de vegetación superficial y por la densidad radicular de las plantas, recordando un poco lo que vimos de las abstracciones, que son las retenciones de humedad por la cobertura vegetal. Entonces, la vegetación superficial disipa la energía cinética de las gotas de lluvia y permite reducir la velocidad de la escorrentía y la erosión. Y el entramado de raíces que tienen las plantas dificulta el flujo subsuperficial y esto favorece igualmente una disminución en la velocidad con la que el agua atraviesa el sistema y esto nos permite tener un retardo en el caudal pico. Con respecto al caudal pico como tal, la magnitud de ese caudal no se encontró un comportamiento bien definido en el sistema. Las diferencias en general fueron encontradas no significativas. Aquí lo podemos ver con este número entre paréntesis. Realmente no existían diferencias significativas entre usar medio de cultivo, zacate o manicillo. Sí resultó significativo la presencia, digamos, del medio impermeable contra la presencia de plantas. Y el ajillo, pues, fue la planta que se puede decir que redujo menor o que produjo una mayor reducción de esa magnitud del caudal. Sin embargo, fueron reducciones que no superaron el 4%, entonces realmente fueron reducciones pequeñas. Y en cuanto a la reducción de humedad promedio, sí se encontró un comportamiento en donde el ajillo, por su capacidad de absorción de agua, era el que permitía secar más rápidamente el suelo. Este factor es importante porque considerando que en nuestro país los ciclos de lluvia tienen aproximadamente 24 horas de periodo de retorno, cada 24 horas en época lluviosa se podría considerar que llueve. Esta planta, aunque obviamente no seca el suelo en su totalidad, pero sí absorbe la cantidad de agua suficiente para tratar de mitigar ese efecto de saturación. Ahora, en cuanto a las conclusiones, en comparación con un sistema de techo convencional, utilizar un techo verde con solamente medio de cultivo ya aumenta ese tiempo de crecida promedio en un 30%. Y al colocar cualquiera de las otras tres coberturas vegetales, este tiempo aumentó como mínimo en un 10% para cualquiera de las intensidades hasta llegar a
a un incremento de hasta 40% adicional en el caso del manicillo. ¿Qué nos dice esta conclusión? Que efectivamente el tipo de planta que coloquemos en un techo verde tiene una injerencia en el comportamiento hidrológico del techo. Y por lo tanto, si estos sistemas son diseñados desde el punto de vista ingenieril como deberían de serlo, entonces la cobertura vegetal es un factor que se debe diseñar como cualquier otro. Por otra parte, tenemos que la principal característica de una planta que influye sobre el tiempo de crecida promedio es la capacidad de reducir la energía cinética en las gotas de lluvia y del flujo subsuperficial. Físicamente, esto se obtiene mediante plantas que tengan una elevada densidad vegetal superficial y un amplio y un denso sistema radicular. ¿Esto por qué? Porque entre más obstáculos se le presenten a la lluvia, menor va a ser la velocidad con la que el flujo atraviesa el sistema. El efecto de la cobertura vegetal sobre el caudal pico promedio se considera casi nulo, pues las reducciones encontradas resultaron de un orden cercano al 4%. ¿Esto qué quiere decir? Muchos podrán decir, ok, entonces los techos verdes no ayudan realmente a disminuir esa magnitud de caudal que sale de los edificios. Y por una parte se podría ver así. Pero recordemos que los sistemas urbanos de drenaje sostenible no están hechos para trabajar individualmente, sino para trabajar en interconexión, para trabajar como una red en donde yo tengo diferentes sistemas que tienen diferentes alcances, diferentes áreas de uso, diferentes maneras de funcionar. Y es la interconexión de todos estos sistemas la que permite que como un todo podamos atender o gestionar el agua de lluvia de la cuenca urbana de una mejor manera. Entonces, uno de estos sistemas por sí solo, pues probablemente vaya a tener dificultades o no va a tener resultados tan positivos como se deseen a nivel de cuenca o a nivel de ciudad, pero sí la combinación de estos es la que permite atacar el problema de una manera integral. Por último, tenemos que el ajillo es la cobertura que genera mayores reducciones de humedad por la absorción tan grande que tienen sus raíces y que la principal característica de una planta que influye sobre la reducción de la humedad promedio es precisamente esa absorción que tenga el sistema de raíces que se obtiene mediante un sistema radicular denso y robusto de raíces que se extiendan en todo el medio de crecimiento. Estas son algunas de las fuentes de consulta que se utilizaron para la investigación. Y eso sería todo. Aquí está mi correo por si alguien quisiera pues tener alguna duda o algo, algún comentario, lo que sea, pues ahí pueden contactarme. Y de nuevo les agradezco mucho el espacio brindado para poder presentar este tema que realmente a mí me parece muy apasionante y muy necesario para las ciudades modernas y para el tipo de ciudad en el que se está convirtiendo la GAM. Y pues es una excelente oportunidad de difundir este tipo de conocimientos y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Marlon Camacho por la conferencia que nos acaba de brindar. Continuamos con la siguiente conferencia, el que sería la magistral del día de hoy, sobre techos verdes con el panelista, el ingeniero Alberto Montalvo. Voy a presentar al panelista. Don Alberto Montalvo es ingeniero civil egresado de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo de graduación fue análisis experimental de un techo verde en Costa Rica desde un aspecto hidrológico. Desde 2014 se desempeña en el propio realizando construcción como gerente de Plántica Costa Rica, empresa dedicada a la instalación de jardines verticales, y es miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles desde el 2015 al 2020. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Alberto Montalvo. Buenas, ¿cómo les va? Denme un segundo porque ¿ahí ven toda la pantalla completa o están viendo el Lo PowerPoint? tiene en modo presentación, o sea, está dividido Ok, en 3 segmentos. perfecto, ya ahí lo ven en la presentación, entonces bien. Bueno, como les dijeron, mi nombre es Alberto Montalvo, soy ingeniero civil. Van a ver que la presentación mía tiene alguna relevancia con la de Marlon, porque mi tesis de graduación fue la primera parte de la de Marlon. Entonces,
Es como la continuación que se le dio años después a mi tesis de graduación. La diferencia es que yo le di un punto de vista hidrológico, pero con los espesores del techo. Él le dio un punto de vista también hidrológico, pero con el tipo de cobertura vegetal. Entonces ahí es donde radica un poco la diferencia. Bueno, un techo verde, como su nombre lo dice, es un techo que pues es verde, y su nombre nace de las terminologías, de los rangos de colores que manejan las cámaras térmicas. Depende de la marca, muchas cámaras ponen los verdes como los colores más fríos, entonces de ahí es donde nace un techo verde, es un techo frío. Es un techo que una de sus ventajas es reducir la isla de calor. Bueno, si quieren empezamos en el orden, correcto. Bueno, sus ventajas son aislantes sónicos, son muy buenos como aislante sónico. Tal vez perdemos algo que nos gusta a los ticos, que es escuchar ese sonido de la lluvia, ¿verdad? Cuando tenemos un techo verde no vamos a tener ese sonido, ¿verdad? Porque el techo nos aísla ese sonido, y pues además nos ayuda con los sonidos ambientes, ¿verdad? Los carros, y demás sonidos de ambiente que termina siendo contaminación, ¿verdad? También es un aislante térmico, nos ayuda muchísimo a reducir lo que es la climatización mecánica por aire acondicionado. Tal vez en nuestras casas no lo vemos tan necesario, pero en lugares como Guanacaste, que las temperaturas son muy altas y las casas muchas son climatizadas, pues entonces se vuelve un ahorro bastante sustancial. También en lugares como los data centers, ¿verdad? Que tienen temperaturas de 17 grados siempre, entonces pues también ya se vuelven atractivos, ¿verdad? Producen el efecto de isla de calor. Esto es un efecto que se va dando a lo largo de los años y va aumentando cíclicamente, es por las diferencias que existen entre las ciudades y el campo durante los cambios de día y noche. En las ciudades durante el día absorben calor por ser una masa térmica. Durante las noches, cuando el sol se oculta, empezamos a hacer un emanador de calor. Entonces, ¿qué es el problema? Que la noche no nos da el suficiente tiempo para liberar ese calor acumulado durante el día. Entonces se vuelve cíclico y va aumentando poco a poco, porque día a día vamos dejando un poco ese calor que retuvimos durante el día y lo guardamos para el día siguiente, entonces cada vez es más grande. Por ahí en la charla, que posiblemente se las van a pasar luego, hay un video que los invito a que vean, está en YouTube, es muy interesante y explica muy bien cuál es el efecto de isla de calor. Es un retardante de la escorrentía. Bueno, lo veíamos en la presentación anterior y lo podemos ver también aquí un poquito con los espesores. Es un purificador de aire. Don Los techos Alberto, verdes disculpe, retienen. no está pasando la presentación, está en la primera diapositiva. Ok, vamos a ver, porque mi compu sí está pasando. Voy a quitarles el compartir y voy a volver a compartir. Ahora sí, ya se puede ver. Ahora sí, pero no sé si está cambiando. Ok, ahí sí se ve el cambio. Sí, sí, ya Ok, se ve. perfecto. Entonces estábamos en esta diapositiva, ¿verdad? La purificación del aire es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista que las plantas retienen partículas de polvo y se vuelven purificadores de aire también. Adicional a eso, consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno, ¿verdad? Todo lo que hemos conocido desde que estamos en la escuela, ¿verdad? Como beneficio de las plantas. Son un regulador de humedad. Las ciudades suelen ser muy secas porque no porque humedad. Todo el agua la queremos liberar, entonces nada nos retiene humedad. Entonces ahí es donde empiezan también problemas, porque las ciudades tienen que tener humedad. El cuerpo humano requiere humedad para vivir. Son un protector contra incendios. Los techos verdes no generan incendios, sino que más bien por ser un capas aislantes y no combustibles, entonces se vuelven un retardante contra los incendios. Tiene un efecto estético y psicológico, como lo mencionaba Marlon anteriormente. Tiene la capacidad de cambiar lo que era un espacio perdido
a un espacio de esparcimiento, un espacio que se vuelve bello, ¿verdad? Estéticamente, para, no sé, salir, leer, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Generan un hábitat para pequeñas especies, eso es muy importante. Recordemos, más adelante vamos a ver, los techos verdes tienen distintos espesores y eso va a depender del uso que pueda tener un techo verde. Hay techos verdes que simplemente van a ser estéticos, son bonitos, pero no son dispensados en ser transitables. Entonces eso los convierte como en un área de bellos, útiles para retener el agua y toda la parte de la escorrentía, pero no son un área de esparcimiento, ya que si los empezamos a transitar diariamente, pues los vamos a matar porque no tienen la suficiente espesor para que las raíces crezcan y sean un área útil como de tránsito. Son perfectos para el trabajo en conjunto con sistemas de drenaje sostenible, ¿verdad? Como lo decía Marlon, los sistemas de drenaje no se pensan solo el techo verde o solo la alcantarilla, sino que se tienen que pensar como un conjunto, ¿verdad? Un techo verde viene a ser un complemento muy bueno para ese conjunto de demás soluciones. Al trabajar con sistemas de fotovoltaicos, ¿verdad? Mejoran hasta un 8% la producción de los paneles solares. ¿Por qué? Porque un techo verde reduce la temperatura alrededor del panel. Y aunque el panel necesita solearse para poder producir electricidad, también necesita estar fresco para mejorar su eficiencia energética, de producción energética. Entonces, un techo verde mezclado con paneles fotovoltaicos se ha demostrado que mejora hasta un 8% la productividad y los costos evidentemente se compensan demasiado bien, ¿verdad? Porque un 8% es bastante importante, ¿verdad? Y pues entonces al final se vuelve muy rentable poner la mezcla de los dos para mejorar la eficiencia. Esto es un hidrograma sacado de la tesis mía, donde podemos ver los distintos caudales de lluvia, ¿verdad? Con los tiempos. Cada, vamos a ver, este es un techo verde de 5 centímetros, 2 pulgadas, que es lo más pequeño que se puede hacer normalmente. Es lo mínimo que se recomienda realmente para un zacate, algo que no sea recreativo, algo que es simplemente estético y funcional, digamos, en términos de escorrentía. Pero aquí podemos ver cómo retrasa los distintos caudales de lluvia, la escorrentía con su llegada a lo que serían los sistemas de drenaje convencionales, ya sea la cloaca o los ríos o las lagunas de retención en algunos casos, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo va aumentando conforme va aumentando el caudal de lluvia, ¿verdad? Y mi tesis de graduación se basó en replicar esto con distintos espesores. Yo lo probé con 2 pulgadas, si no me equivoco, con 2 pulgadas y media y 3 pulgadas. Por ahí fue donde anduvo, se hicieron pruebas, había que secar el sustrato, volver a hacer los hidrogramas. Cada hidrograma pues, hay que estarlo repitiendo varias veces para determinar que la curva era representativa, ¿verdad? Y poder llegar a tener estas curvas. Este es el video que les mencioné, que ahora luego se los vamos a pasar para que lo puedan ver cada uno. Bueno, la historia de los techos verdes es viejísima, ¿verdad? Los techos verdes han sido famosos en Islandia y toda esa zona porque son zonas muy frías y se usaban como aislantes térmicos. Ahí eran muy convencionales, simplemente agarraban, hacían una estructura, ponían paja y agarraban literal una capa de zacate, de pasto, junto con el medio crecimiento, que en este caso es suelo, ¿verdad? Y sacaban una buena capa y lo ponían sobre el techo. Y así fueron funcionando y así siguen funcionando y actualmente todavía existen, ¿verdad? Evidentemente no son rentables para nosotros dentro de los edificios por distintas situaciones, como lo son el peso del suelo, ¿verdad? Que es un medio de crecimiento muy pesado, retiene demasiada agua, lo cual también se convierte en más peso, problemas de infiltraciones por el exceso de agua, exceso de humedad y todo ese tipo de detalles que nosotros no queremos en una estructura, ¿verdad? Los componentes de un techo verde, en los cuales no voy a abundar porque ya Marlon los mencionó muy claramente. Y lo importante del medio de crecimiento. La FLL es una norma, es la más famosa, es una norma que nos rige cómo son los techos verdes, ¿verdad?
cómo deben de serse los techos verdes. Obviamente es una norma internacional. Ella define, bueno, por ejemplo, la granulometría, que tiene que tener un medio de crecimiento, el contenido de la carga orgánica, el cual es muy bajo, por lo general anda rondando entre un 10%, algunas empresas manejan un poco más de carga orgánica, otras un poco menos. El medio de crecimiento es la receta secreta de cada empresa, ¿verdad? Es como su contenido especial. Entonces, no hay como una receta fija, sino que hay parámetros que recomienda la FLL y cada empresa hace su medio de crecimiento a su gusto. Niveles de pH, es muy importante controlar el pH en un medio de crecimiento, ¿verdad? Eso ya es para nivel de las plantas. Contenido de aire, los contenidos de las sales. Las plantas no se llevan para nada con la sal. Entonces es muy importante controlar la sal porque también son nutrientes para la planta, pero excesivamente pueden matarla. La permeabilidad del agua, y cuestiones como que nadie quiere tener una piscina en su techo, ¿verdad? Todos queremos que el techo pese lo menos posible para no tener un efecto péndulo, ¿verdad? Y la permeabilidad es algo importante a medir dentro de lo que es el medio de crecimiento. Luego está la parte del geotextil, ¿verdad? Es una capa, bueno, nos permite filtrar partículas, ¿verdad? Que las partículas finas de ese medio de crecimiento no se nos laven. Dividir las capas, ¿verdad? No queremos tampoco que ese medio de crecimiento se nos vaya al drenaje. Luego está lo que permite el drenaje. También permite que el agua se vaya reteniendo los líquidos, ¿verdad? Reteniendo las partículas finas, nos generan un refuerzo, ya que mejoran la estabilidad y aumentan la capacidad de los suelos y también brindan protección, ¿verdad? Es una membrana que nos permite que las raíces no traspasen ese punto y lleguen a lo que sería la losa, ¿verdad? Las raíces, al ser medios reticulares que se van formando, son digamos, por la forma en que se generan las raíces, ellas cuando encuentren una grieta, ahí van a penetrar y van a ir desquebrajando y van a ir penetrando más y más el concreto. Entonces, nunca queremos que la raíz llegue a lo que sería la losa de concreto. Entonces, un geotextil nos permite ser una barrera que frena esas raíces. Algunas normas y organizaciones que rigen los techos verdes. Bueno, la FLL, que es la más famosa y la más vieja, es una norma alemana. Nació en el 92 y ha evolucionado y actualmente tiene la guía de planeación y construcción y mantenimiento de techos verdes. Para mí, en lo personal, es la más completa. Es paga, eso sí, es como la única desventaja, ¿verdad? Tienes que pagar y afiliarte para poder tener el acceso a la FLL. Luego está lo que es la Green Roof and Healthy Cities. Esta es norteamericana. Es una organización con la cual se pueden certificar. Digamos, si alguna persona quiere certificarse como experto en techos verdes, lo puede hacer. Normalmente año a año se hacen exámenes. Ahora estamos un poco diferente, ¿verdad? También hacen un congreso mundial que se llama Cities Alive. Cities Alive toca techos verdes y jardines verticales, que son como las dos ramas que toca esta organización. También es muy buena, muy completa, ¿verdad? Tienen muchos artículos en la web. La web pueden consultarla, la de ellos, y tienen muchísima información muy valiosa, muy completa y en constante desarrollo, ¿verdad? Los techos verdes tienen dos clasificaciones, dos extensivos, que son de 2 centímetros hasta 15 centímetros. Esos son los que les mencionaba, son estéticos, no son para uso recreativo, pero sí tienen todas las ventajas de aislante térmico, aislante sónico, retención de agua, todo ese tipo de cosas lo tenemos ahí, menos que no son para uso recreativo. Luego están los techos verdes intensivos que poseen medios de crecimiento de 20 centímetros o 1 metro o más. Estos ya ahí podemos ver árboles, arbustos importantes, ya sí suelen ser recreativos. Incluso podemos tener hasta una cancha de fútbol si quieren. Allá ahí ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran realmente. Eso es como tener el jardín de su casa en el piso que ustedes deseen. Y luego, bueno, pues tienen un mantenimiento más importante, ¿verdad? Puesto que tienen un peso más a consideración.
También pues, requieren más fertilización, requieren más poda, requieren más mantenimiento, como cualquier cosa, ¿verdad? Entre más grande, tiene más mantenimientos. Y luego están los semi-intensivos, que tienen una mezcla. Por lo general, este tipo de estructuras lo que son es que algunas secciones son delgaditos. Cuando el diseñador, el arquitecto o la persona encargada dice, bueno, aquí quiero poner un árbol, entonces se hacen como unos bóvedas, que lo que son simplemente es un cajón hacia abajo, ¿verdad? Y va a ser va a tener más espesor, y ahí se siembra el árbol o el arbusto con mayor importancia. Son interesantes ya que permiten tener las ventajas de ambos en un solo lugar, digamos, menos peso en la parte donde es más pequeñito y más pesado, pero con árboles más voluminosos en donde queremos el árbol, ¿verdad? También nos permite controlar el crecimiento de las estructuras grandes como los árboles o arbustos, ya que los vamos a sembrar en una bóveda específico, entonces les confinamos las raíces a ese punto, ¿verdad? Por lo cual vamos a confinar también su crecimiento. Bueno, esta es una imagen de los sustratos, ¿verdad? El compañero Marlon debe haber usado un sustrato muy similar, ya que ambos trabajamos con la misma empresa que nos patrocinó, entonces es un sustrato que se consigue en Costa Rica, diseñado por la empresa con su tecnología que le permite drenar y a la vez de ser un medio de crecimiento para las plantas, ¿verdad? También están los métodos que son móviles. Este es un tipo de techo verde totalmente diferente, pero siempre es un techo verde. Son totalmente modulares, se ponen y se quitan cuando usted quiera, puede dar mantenimientos. Desventajas, sirven para plantas muy pequeñas. La retención de agua va a ser mucho menor, obviamente, y pues sí requieren un mayor cuidado durante el verano porque no tienen tanto suelo orgánico ni tanto medio para retener agua, por lo cual en verano definitivamente van a requerir un riego más constante, que es algo que no les había mencionado. Todo techo verde requiere riego durante el verano, ¿verdad? Recuerden que durante el invierno queremos que el exceso de agua se nos vaya. Entonces, durante el verano tenemos el contra de que necesitamos esa agua. Entonces, durante el verano definitivamente tenemos que tener un sistema de riego. Este es un ejemplo de un ecotejado que es móvil. Como lo pueden ver, se puede instalar sobre lámina galvanizada o lámina como la queramos trabajar en Costa Rica, digamos. Pero sí, las ventajas es que se puede instalar sobre techos ya previamente construidos, ¿verdad? Hay techos verdes bastante importantes en Costa Rica. Muchos de ellos se encuentran en la península de Papagayo, donde por normativas se exige tener cobertura vegetal en los techos en una mínima área para poder dar la concesión de uso del suelo, ¿verdad? Recuerden que esta es un área pública, digamos, concesionada. Entonces, el gobierno pone algunos requisitos y entre ellos a veces es poner un techo verde. Si no me equivoco, es por la zona de Manuel Antonio, por ahí anda. Es bastante ya viejo y sigue funcionando. Y también tenemos algunos errores típicos que muchos lo pueden ver. Esta es la rotonda de las garantías sociales, donde se usó literal suelo orgánico, ¿verdad? Esto es un techo verde. Recuerden que todos pasamos por debajo. Entonces, eso ya lo convierte en un techo verde. Aquí hay varios errores típicos. Uno, se usó brea asfáltica para impermeabilizar, lo cual no es recomendable porque cualquier espacio que se encuentren las raíces van a aprovecharlo para meterse y por lo general van a producir infiltración de agua en la losa y por ende, bueno, en este caso en el viaducto que está por debajo. Y además de eso se usaron grandes capas de tierra, bueno, de suelo orgánico para sembrar plantas muy pequeñas. Entonces, al final de cuentas, estás metiendo una carga impresionante sobre la estructura que no era necesaria porque lo que querían sembrar era ahí unos arbustitos medianos que podrían haber tenido unos 15, 20 centímetros, no, ni 15, ni 20 centímetros, pueden haber tenido como 10, 15 centímetros de sustrato, cual hubiera sido perfecto, hubiéramos tenido menos retención de agua y tras de eso usaron suelo, ¿verdad? Que la retención de agua es al máximo, ¿verdad? No usaron ninguna mezcla con, no sé, piedra pómez, carbón o algún tipo de sustrato, ¿verdad? Que
que permita la permeabilidad del suelo, ¿verdad? Para no tener retención de agua excesiva. Y entonces, este problema, ya que ya han llegado a mí varios problemas conocidos del tema, generar a lo largo del tiempo infiltraciones, humedad y pues mala fama, digamos, al producto. Algo que ustedes van a ver y podrán ver a lo largo de la vida es que este tipo de productos tienen una pésima fama porque dicen, ah, no, eso no funciona, siempre va a haber humedad, se me filtra el agua. Sí, porque no funcionan, porque como dijo Marlon, son estructuras que deberían de estar diseñadas por un ingeniero y lo que hace es que las diseña el paisajista, que muchas veces ni siquiera es arquitecto, ni siquiera es ingeniero, simplemente es alguien que le gustan las plantas, tiene buena experiencia, pero no tiene ese expertise técnico. O incluso vemos en el campo algunos ingenieros que tampoco han investigado ni saben nada y se meten y lo que hacen es poner alguna brea asfáltica y poner suelo, como ese es el caso, ¿verdad? Aquí hay otros problemas, bueno, que se ven típicamente en Costa Rica, no se instalan sistemas de riego, cuando un techo verde siempre ocupa un sistema de riego, principalmente para el verano. No seleccionan correctamente la capa vegetal, algo que mencionaba Marlon. No analizan cuál será la función de la zona, si es una zona recreativa o una zona verde, nada más. Entonces ponen techos de 2 pulgadas y vamos, jueguen fútbol ahí. Claro, 2 días después ya el zacate no existe, ¿verdad? Porque no tiene el suficiente espacio para que el sistema reticular del zacate genere, crezca y sea un zacate fuerte para jugar fútbol. Simplemente es un zacate fuerte para vivir y ser estéticamente bonito, pero no para un uso recreativo. Bueno, usan materiales de baja calidad, no se efectúan los mantenimientos que se requiere. Un techo verde requiere mantenimientos, hay que estar revisando que los drenajes estén funcionando correctamente, que la nutrición del jardín sea la correcta, ese tipo de cosas, que no haya exceso de agua. Bueno, un típico mantenimiento constante es revisar los desagües, ¿verdad? Y ese es otro de los problemas. No hacen los desagües como deben de ser, ¿verdad? Esto es un desagüe típico de un techo verde. Así deberían de ser los desagües. Muchas veces, bueno, se pueden ver o pueden estar tapados, como en esta imagen, que se ve que el desagüe queda todo cubierto, pero siempre registrable. Un desagüe de un techo verde tiene que ser registrable. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque casi todo tiempo hay que llegar y revisar que no esté bloqueado, que se esté infiltrando bien el agua hacia lo que es el drenaje ya pluvial. Y esto es un error muy, muy típico en Costa Rica. Incluso hace poco se vio en un edificio de estos nuevos en Escalante, ¿verdad? Donde hay infiltración en los apartamentos de abajo y ninguno de los desagües era registrable. No hay forma de llegarle al desagüe y todos estaban taqueados. Esta es una imagen de cómo puede ser un registro de un desagüe. Y algunas preguntas típicas. Bueno, ¿cuál es el peso de un techo verde por metro cuadrado? Bueno, primero que todo va a depender del espesor del sustrato. Un sustrato de 3 pulgadas pesa alrededor de 110 kilos en metro cuadrado en su estado saturado. Pero nuevamente, es muy importante que el proveedor del techo verde les diga cuál es el peso. ¿Por qué? Porque cada proveedor usa una mezcla diferente, la cual va a tener una retención diferente, por lo cual el peso saturado es diferente. Entonces, todo depende del diseño que el proveedor les dé, ¿verdad? Luego, bueno, otro punto importante que yo siempre toco en este tipo de charlas son los jardines verticales, que también vienen muy relacionados con los techos verdes. La retención del agua en un jardín vertical es mucho menor, evidentemente, también, pero siempre funcionan para protección de isla de calor, siempre son un medio para los animales, microorganismos pequeños, funcionan, embellecen la estructura, tienen todos los beneficios, ¿verdad? Están, bueno, mejoran la calidad del aire, disminuyen las partículas de polvo, generan oxígeno, funcionan como aislante térmico, funcionan como aislante sónico, ayudan a mejorar la humedad, y un metro cuadrado produce oxígeno para una persona al año. Esto es muy importante porque eso también funciona para un techo verde y también funciona para un metro de jardín. Un metro cuadrado de cobertura vegetal produce oxígeno para una persona al año, eso según la OMS. Los jardines verticales, perdón, son aislantes térmicos. Esta es una comparación de un jardín vertical versus un
con pared vegetal, digamos, se puede reducir alrededor de entre 6 a 9 grados la. ¿Verdad? Hay varias técnicas de jardines verticales. Están los caseros, que son súper válidos y ahora se han puesto de moda. Ahora con la cuarentena he visto varios amigos que han hecho algunos muy bonitos. Como le digo, todo es válido, todo ayuda, todo nos va a generar mejoras al medio ambiente, ¿verdad? Entonces son distintas formas de atacarlos, obviamente. Otros son de maceteras. Los de maceteras llevan sustrato, ¿verdad? Y bueno, todos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Bueno, los demás, esos son de fácil instalación, pueden llegar pues ya pueden llegar preplantados, suelen ser móviles. Las desventajas tienen altos costos de mantenimiento, un alto índice de mortalidad de plantas y tienen sistemas de riego más complejos. Luego están sistemas de bolsas que también se ven aquí en el mercado costarricense. Estos ya tienen como la bolsita prehecha de fábrica. Pueden ser móviles como estos, digamos, o pueden ser ya fijos, digamos. Los pros y los contras, bueno, los pros son de fácil instalación, no requieren un sistema especializado, digamos, cualquier persona los puede instalar en su casa. Ideales para jardines a menor escala, eso sí, es muy recomendable que solo se utilicen en menor escala por los altos costos de mantenimiento. Son muy costosos los mantenimientos. Requieren utilizar sustrato. Como les digo, el costo de mantenimiento es más importante. Tienen una mayor probabilidad de plagas, como las cucarachas, gusanos, hormigas, todo ese tipo de microorganismos requiere, bueno, no es que requieren, sino que les gusta los sustratos. Entonces ellos siempre se van a esconder donde hay tierra o donde hay suelo. Entonces, este tipo de plagas suelen verse con mucha más probabilidad en un jardín vertical que tenga sustrato. Luego está la técnica hidropónica, que es la más utilizada a nivel mundial para los jardines más grandes. Todos son hidropónicos. Los pros, los mantenimientos son menos constantes, son sistemas automatizados, ellos se cuidan solos por un largo periodo. Igual eso no quiere decir que no requieren mantenimiento, si lo requieren. Son muy útiles para grandes extensiones. Un mejor control de las plagas. Al ser hidropónico, se controla el agua, entonces por el agua se pueden controlar plagas, nutrientes, pHs, un montón de cosas que ayudan a tener un mayor control del sistema de los jardines verticales. El peso es muchísimo menor porque no tienen sustrato, entonces nada más se riegan, el excedente del agua sigue su curso y eso nos ayuda a reducir pesos. Y un menor consumo porque el agua se reutiliza. Los contras, los costos iniciales son importantes, son muy importantes. No se puede vender por metro lineal ni por metro cuadrado. Un jardín vertical no es lo mismo si tiene 9 metros de altura, si solo tenías 2 metros de altura. Entonces, no se puede vender por metro cuadrado. Hay que cotizar cada proyecto por aparte. Los mantenimientos deben de ser por personal capacitado. Esa es una contra que no lo vemos en un jardín de bolsitas, que cualquier persona que le guste la jardinería o aficionado a la jardinería puede darlo. Estos ejemplos de proyectos pueden ser internos, pueden ser externos, con suculentas, con pastos estos totalmente interiores, tipos selváticos. Más o menos así se ven recién plantados, a la semana y a los 6 meses de plantados. Entonces uno puede ir viendo la evolución de los jardines. También hay a los días de plantado, a las semanas de plantados y a los meses de plantados. Entonces, son sistemas muy versátiles, pero también requieren un mantenimiento mucho mayor. Permiten hacer formas, a diferencia de uno de bolsitas que tal vez se te complica un poco más si quieres hacer una forma. Y bueno, como les digo, funcionan desde interiores hasta exteriores. Uno que estos también, o sea, ese es un solo sistema, un solo jardín en general, tiene como estas formas de columnas en el frente, pero simplemente son columnas ficticias, por así decirlo. Y pues, como les digo, este 100% interior, aquí se tuvo que utilizar luminaria especial para poder
ayudarle a las plantas a crecer, pero cada proyecto tiene que ser analizado. Al igual que un techo verde, deben de ser diseñados. Nunca estos sistemas no pueden ser puestos por aficionados. Eso no quiere decir que si usted tiene en su casa la afición y lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero ya a gran escala o en lugares donde se quiera un sistema por estética o por diseño muy grande, si se utiliza un aficionado es donde empezamos a ver problemas tanto con techos verdes como con jardines verticales, ¿verdad? Hay que saber muy bien y diseñar el sistema. Sí, esa era la presentación que teníamos para ustedes el día de hoy. Realmente invitarlos a que si van a usar este tipo de sistemas, analicen muy bien con quién lo van a hacer, ¿verdad? Hay muchas empresas muy capacitadas en Costa Rica que permiten, que tienen la experiencia y que les pueden ayudar, ¿verdad? No, hay estudiantes, bueno, Marlon, personas que ya están graduadas, que son ingenieros que también tienen la experiencia y que les pueden ayudar a asesorar muy bien a cómo diseñar y cómo poner correctamente nuestros sistemas, ¿verdad? Pero también los invito a que no se dejen llevar por las malas experiencias que han tenido otras empresas por ponerlo por aficionados, ¿verdad? O sea, les puedo asegurar que en la rotonda de las garantías sociales vamos a tener, y todos los vamos a ver problemas dentro de unos años por exceso de humedad en la parte de abajo del túnel, por las cargas, imagínense la cantidad de dinero que se gastó ahí, ¿verdad? Todo por un capricho o por no tener el cuidado de seguir los consejos o contratar a una persona que de verdad sepa del tema, ¿verdad? Carol, esta fue la charla de hoy. Muchísimas gracias al ingeniero Alberto Montalvo por tan excelente conferencia. Muchísimas gracias a todos los conferencistas que tuvimos el día de hoy. Sus charlas fueron excelentes y agradecemos el compartir sus experiencias con nosotros. Por el día de hoy finalizamos el simposio. El día de mañana ya tendremos otros conferencistas y charlas muy interesantes para que por favor nos acompañen. Y recordarles también que la grabación de este simposio del primer día y de todos los demás días se va a estar colocando en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que también ahí la puedan compartir y los invito a suscribirse al canal. Muchísimas gracias a todos de nuevo, gracias a los panelistas y que tengan todos muy buenas noches.